Ok, entonces, eh, don Rolando, usted simplemente le da share y selecciona la presentación, ¿ya? Ok, ahí las tengo Usted listas, sí, la, las dos. sí, usted la administra, adelante para atrás, y si hay alguien que quiere hacer algún comentario o pregunta, está en usted atenderlo o los dejamos para el final, como siempre hemos hecho, ¿verdad? Sí, tal Bueno, vez mejor, ¿no? sí, Al final. para no romper el hilo de la conversación. Miren, comencemos ya. Buenas tardes a todos. Nos complace ver la participación de tantos miembros del grupo y a mí me es un honor tener esta noche la participación del ingeniero Rolando Tencio, quien es economista agrícola, graduado de la Universidad de Costa Rica y está a cargo del enlace regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, con un énfasis o un enfoque en la producción sostenible y proyectos desde el año 2012. El ingeniero Tencio fue capacitado por JICA, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, y viene compartiendo sus conocimientos y experiencias y sus aprendizajes en Japón y en el exterior con todo el mundo que se lo pide. El ingeniero Tencio ha participado en numerosos foros internacionales con FAO, por ejemplo, en Roma, ha participado en otros foros en Brasil, simposios de JICA, seminarios a nivel nacional y otros foros virtuales en diversos países en América Latina. Bueno, habiendo hecho esta introducción corta, le cedemos la palabra al ingeniero Rolando Tencio. Eh, eh, Adelante, Rolando. Yo cierro mi micrófono, pero aquí voy a estar atento a cualquier atención que requieras. Ok, ok, muy buenas tardes, tengan todos. Muy feliz de estar por acá. Y vamos a, más que todo, es un compartir de experiencias. Y vamos a ver cómo nos va. Voy a subir aquí la pantalla. Se observa ahí don José. Sí, yo sí la estoy viendo. Perfecto. Ok, ok. Y bueno, vamos a ver cómo punto esto. Y vamos a compartir primeramente un par de estudios que me solicitaron en el grupo, que es factores relacionados con la activación de microorganismos de montaña en forma líquida, y otro estudio, efecto del uso de microorganismos de montaña sobre el uso sobre el suelo con base en dos cultivos agrícolas. Entonces es muy interesante. Esperemos que les sirva bastante. Y bueno, este primer estudio, factores relacionados con la activación líquida de microorganismos de montaña, es un estudio que elaboró Leida Castro, de la Universidad de Costa Rica, que ya está pensionada, si no la hubiéramos invitado, y José González Acuña, en junio de 2022, basado, bueno, en el CIA de la Universidad de Costa Rica y también el Departamento de Patología de Plantas y Microbiología de Iowa, Universidad de Universidad de Iowa de Estados Unidos. Entonces, tiene un fundamento científico bastante bueno. Bueno, aquí una imagen de LM líquido activado, que es lo que vamos a hablar, que es la base de todo, ¿verdad? De la vida en el suelo. Y bueno, como introducción al estudio,
decimos que los microorganismos de montaña son un insumo fundamental para la producción ecológica, orgánica y ecológica en Costa Rica. Su uso genera preguntas relacionadas con procedimiento para las activaciones líquidas que presenten la mayoría de poblaciones microbianas. El objetivo del estudio fue evaluar factores clave que afectan la calidad de la fase líquida de DMM, tales como el tiempo de activación, aireación, presencia de nutrientes, entre otros. Entre los materiales y métodos se evaluaron factores asociados con activaciones líquidas, tiempo de activación, disponibilidad de aireación, dosis de MM sólido, dosis de melaza, la adición de nutrientes inorgánicos solubles como potasio e insolubles como el fósforo. Se determinaron poblaciones de bacterias, hongos filamentosos, bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos solubilizadores de fósforo y lactobacilos y levaduras, así como pH y fósforo en solución. Entonces, bueno, ahí a la derecha vemos imágenes de microorganismos de montaña recorrido ¿verdad? Del suelo, de los bosques cercanos y una activación de MM ahí como ejemplo. Como introducción, tenemos que el uso de insumos biológicos artesanales se ha hecho muy popular aquí entre las personas productoras agrícolas de Costa Rica y América Latina. Esto basado también ¿verdad? En estudios y en capacitaciones de Restrepo y Hensel 2015. En Costa Rica, por ejemplo, estas personas producen desde hace más de 35 años la totalidad de los insumos que utilizan, sobre todo la gente salsero, que utilizan entre los que se encuentran repelentes, biofermentos simples, biofermentos reforzados con hierbas, sales orgánicas o frutas, microorganismos de montaña, abonos orgánicos tipo compost, lombricompost, bocache, entre otros. En países desarrollados, esta tendencia del uso de insumos biológicos es similar. En este caso, se utilizan especialmente formulaciones con microorganismos promotores de crecimiento vegetal, bueno, basada en muchos documentos científicos, ¿verdad? Entonces, hay varias tendencias, ¿verdad? Que son microorganismos de montaña de una forma más rústica, ¿verdad? Artesanal, y hay otra tendencia de que uso de insumos biológicos, ¿verdad? Más específicos, ya que se ocupa de ciertos laboratorios, laboratorios grandes, medianos o pequeños. Y bueno, hay algunas fotos a la derecha, podemos ver biofábricas, eh, biofábricas grandes, medianas y pequeñas. Ok, con respecto al uso de microorganismos de montaña, especialmente las activaciones líquidas, se ha vuelto fundamental gracias a las funciones que les atribuye como inóculo microbiano, como un mejorador de biología del suelo, supresor de enfermedades, facilita la disponibilidad de elementos esenciales en el suelo, ¿verdad? Los hace disponibles, descompone la materia orgánica, o sea, aceleran esa descomposición de materia orgánica, ¿verdad? Como para el compost, bocachi, etcétera. Optimizan la producción pecuaria también y es controlador de malos olores. eh, bueno, moscas también, controla moscas. Esto es basado en un montón de estudios. Las poblaciones microbianas benéficas presentes de los activados líquidos de MM se pueden clasificar principalmente en cuatro grupos funcionales, que son fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, lactobacilos y levaduras. Estos cuatro grupos funcionales presentes en los MM tienen potencial para colonizar el sistema radicular y en la materia orgánica y establecerse activamente al promover la síntesis de sustancias benéficas para las plantas. Facilitan la absorción de nutrientes, fomenta la protección contra enfermedades, además al solubilizar fosfatos y otros nutrientes esenciales, fijar nitrógeno, introducir resistencia al estrés, estabilizar los agregados y mejorar la estructura del suelo. O sea, tiene un montón de funciones. En cuanto a los lactobacilos y levaduras, los primeros producen sustancias antimicrobianas supresoras de microorganismos patógenos, además de ser degradadores de materia orgánica. Por ejemplo, los lactobacilos para controlar fusario, excelente. Asimismo, los segundos son importantes principalmente por su alta capacidad para degradar materia orgánica, o sea, las levaduras.
y por establecer relaciones simbióticas con las plantas a nivel del sistema radicular. Los solubilizadores de fósforo son de gran importancia para el crecimiento vegetal, ya que el fósforo, a pesar de que puede estar en grandes cantidades en los suelos, en la mayoría de los casos no se encuentra disponible para ser absorbido. El principal mecanismo para ser soluble ese fósforo es la producción de ácidos orgánicos y la mineralización del fósforo orgánico por medio de acción enzimática. O sea, es la cuestión de las enzimas, ahí son las que ayudan a hacer ese fósforo soluble. Y en cuanto a los bioles de MM, son insumos con una alta carga microbiológica, pero con bajos contenidos de nutrientes. Por ello, las condiciones como bajas cantidades de materia orgánica en el suelo, la utilización de agroquímicos y la mecanización pueden limitar las potencialidades de este inóculo microbiano, mientras que un manejo adecuado de la incorporación de materia orgánica y otras prácticas ecológicas como el biocarbón, la cobertura vegetal, que brinden albergue son factores sinérgicos. O sea, estos MM, si tenemos materia orgánica, de verdad, y tenemos biocarbón, cobertura vegetal, todo eso va a hacer que se potencie más la función de los microorganismos, ¿verdad? Se desarrollen mucho mejor, ¿verdad? Eso lo hemos visto mucho con las charlas de Álvaro Carmona, con biocarbón activado. Bueno, ahí podemos ver las fotos de piña orgánica con cobertura de mulch y la estructura física de un biocarbón, ¿verdad? Que son como túneles donde ahí se refugian los microorganismos. En cuanto a las variables evaluadas, se determinaron poblaciones de microorganismos de los siguientes grupos: bacterias, hongos filamentosos, bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos solubilizadores de fósforo, lactobacillus y levaduras, según Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Y en cuanto a la aireación, para la activación, bueno, se analizaron con inyección de aire durante todo el periodo de activación por medio de un motor de pecera. Dos, aireación pasiva mediante un recipiente de vidrio sin cierre hermético, agitación esporádica para permitir el intercambio gasoso, o sea, 50-50. Ese es un semi-anaeróbico. Y el punto 3, sin aireación, o sea, anaeróbico, en ausencia de oxígeno, que correspondió a un recipiente de vidrio sin entrada de aire. Entonces tenemos con inyección de aire, semi-anaeróbico y con oxígeno, presencia de oxígeno. La evaluación a los días después de activación se evaluó a los 5, 12 días, 20 días, 26 días y 35 días después de la activación. El efecto de la inyección de aire en el proceso de elaboración. Se utilizaron 3 repeticiones y se determinaron las poblaciones de los grupos funcionales que se les mencioné arriba y también el pH. Vamos a ver los resultados. Bueno, otras variables que se evaluaron fue utilización de 2 dosis de inóculo de MM sólido para determinar si es factible reducir la cantidad utilizada de MM sólido en activaciones líquidas. Se confeccionó una base líquida con utilización de 2 dosis de MM sólido de 50%, o sea, 20 gramos por litro de agua, y al 100%, 40 gramos por litro de agua de la dosis recomendada. Las evaluaciones se realizaron a los 12 días después de activación y se evaluaron el pH y los 4 grupos funcionales. Con respecto a dosis de melaza, se evaluaron 4 dosis de melaza sin melaza, las dosis recomendadas por Castro y Tencio 2015, y 2 veces la dosis recomendada y 3 veces la dosis recomendada. En este caso se determinó a los 12 días después de activado como indicador solamente la población de lactobacillus y levaduras, y enriquecimiento del proceso de activación con una fuente soluble de potasio. En cuanto a los resultados, con el tema de oxígeno en activación, el MM con inyección de aire presentaron las mayores poblaciones de microorganismos a los 12 días después de activado. Sin embargo, el pH tiende a subir, o sea, tiende a ser más alcalino. La anaerosis, o sea, sin oxígeno completo, afecta negativamente al menos las poblaciones de fijadores de nitrógeno.
Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Con presencia de oxígeno presentaron las mayores poblaciones de microorganismos a los 12 días después de activado. Sin embargo, el pH tiende a subir y esto, digamos, el pH, si es más alcalino, es más, digamos, más riesgoso de que se pueda contaminar. Eh, pero sin oxígeno, totalmente cerrado, sin nada de oxígeno, afecta negativamente al menos las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, dependiendo uno o el otro de los grupos que queremos activar, hay que hacer uno u otro. Bueno, ahí en el gráfico, en el primer gráfico, se observan las poblaciones de lactobacilos, levaduras, solizadores de fósforo, figadores de nitrógeno, y a los 50-50 con oxígeno, que son las mayores poblaciones, y sin oxígeno, más presencia de lactobacilos y menos de figadores de nitrógeno. En cuanto al pH, aquí vemos en el gráfico que 50-50 estuvo como 3.5, con oxígeno sí el pH está 4.5 y sin oxígeno como 3.5, que es lo más normal. Disponibilidad de oxígeno en la... Ok, en este gráfico, al realizar una evaluación por periodo de tiempo mayor en condiciones de bombeo de aire, se observó que a los 12 días después de activado el pH era de 5. A los 20 días superaba los 6 y a los 35 días sobrepasa los 7. Ven que al tener oxígeno tiende a ser más alcalino. Este hecho se relacionó directamente con una reducción en las poblaciones de lactobacilos y levaduras. O sea, al haber presencia de oxígeno, conforme los días pasan, los lactobacilos y levaduras son menores. Mientras que se observó que los fijadores de nitrógeno y los solubilizadores de fósforo mostraron las poblaciones más altas al inicio de la activación y al final de la activación. Entonces, la recomendación final es aplicar MM en diferentes fases de activación, o sea, al inicio, al medio y al final, para aprovechar todos sus grupos funcionales, fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo. Bueno, yo le consulté a Henry Guerrero, tiene más de 35 años de productor experto, capacitado por los japoneses, por ejemplo, por Shogo Sasaki en los años, hace más de 35 años, don Henry Guerrero, productor de hortalizas de Zarcero, que usa bioinsumos, ellos lo hacen en recipiente cerrado con válvula, y él dice que por una cuestión de costo-beneficio, es como más fácil, más sencillo dejarlo ahí, eh, porque dice que abierto es mucho riesgo, contaminación con penicilio. Con Chogo habían probado con oxígeno, pero era muy complicado. Ahora ellos dejan una cámara de oxígeno en el recipiente. O sea, lo que más popular, al menos en Costa Rica, se hace es semi aeróbico o semi anaeróbico. O sea, es cerrado con válvula y se deja como un 25%, un 25% de oxígeno. O sea, ni uno ni el otro. Y esto por un tema de, sobre todo, costo-beneficio. Es como más fácil, no hay que estar inyectando oxígeno, no hay que estar poniendo una válvula ahí, inyectando aire, ¿verdad? Que eso consume electricidad. Y además, al estar con oxígeno, vimos que se vuelve como más alcalino. Entonces, como los lactobacilos y levaduras, tienden a bajar. Entonces, pienso que es la manera más. Ahora, por ejemplo, yo vi la cooperativa de Tarrazú en la zona de Los Santos. Ellos hacen unos microorganismos específicos y microorganismos de montaña. Son dos productos que ellos venden. Ellos lo hacen como en un laboratorio, una cámara inocua, ¿verdad? Pero sí, ellos le inyectan oxígeno, o sea, ellos lo hacen con oxígeno.
pero es un laboratorio que está cerrado, entonces eso evita que se vaya a contaminar. Pero en las condiciones de las fincas, para mí lo más recomendable es hacerlo cerrado, pero con una cámara de oxígeno, o sea, semiaeróbico, semi-anaeróbico. Es, por costo-beneficio pienso que es lo mejor. Y es lo que ha dado más resultados en todos estos años que yo he visto. Espero que quede claro. Y con el tema de dosis de inóculo de MM sólido, eh, les comento que cuando yo recibí el curso en 2012 se usaban 10 kilos para activar 200 litros de MM líquido. 10 kilos. Y nosotros lo fuimos reduciendo y vimos que igual funcionaba. Y ahora se usa de 4 a 5 kilos de MM sólido por estañón de 200 litros, lo cual este estudio, este gráfico, eso es lo que está explicando, que las dosis que nosotros mencionamos, eh, o sea, la mitad de las dosis que al principio yo hice una guía y al principio eso es lo que decía, 10 kilos por 200 litros. Y con el tiempo, en la práctica lo fuimos bajando y actualmente esa es la dosis que estamos recomendando, de 4 a 5 kilos de MM sólido pues, por 180 litros de agua sin cloro, que antes usaban de 8 a 10 kilos. Entonces, todo eso al final es costos, ahorro de costos y menos, sacar menos tierra del bosque también, ¿verdad? Y además, otra cosa que hemos visto que esos 4 o 5 kilos se pueden activar no solo una vez, sino que se puede activar eh, 3, 4 veces el mismo saquito de 4 o 5 kilos. O sea, con los mismos resultados. Los microorganismos igual se reproducen con iguales cantidades y esto incluso con análisis de laboratorios de algunos productores de salcedo. Con el tema de dosis de melaza, eh, lo que se usa es 1 galón de melaza por 200 litros. Según este estudio que hizo la Universidad de Costa Rica, duplicando y triplicando la dosis, el efecto más bien fue negativo y aumentando los costos. Eh, o sea que la dosis de 1 galón por 200 litros es exactamente la dosis que ha dado más excelentes resultados. Entonces, esto confirmado con el estudio de la Universidad de Costa Rica. Entonces, es importante que sigan utilizando esa cantidad. Eh, con el tema de activar MM y agregarle sales, eh, dice que esta observación concuerda con realizadas previamente en un estudio ejecutado en el Laboratorio de Micología de la Agrícola de la Universidad de Costa Rica, donde se encontró que el enriquecimiento de los activados líquidos de MM con soluciones de potasio, calcio, magnesio, boro, cobre, hierro, manganeso, zinc, incrementó todos los casos las poblaciones de lactobacilos, levaduras, fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo hasta el orden de 10 a 100 veces según el grupo funcionario evaluado. O sea, lo que quiere decir esto, que si a los MM le agregamos sales minerales, ¿verdad? Los que son sulfatos que provienen de minas, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, aparte de enriquecer, ¿verdad? Es un mineral que va a enriquecer los cultivos y el suelo, ¿verdad? Va a haber más mineral. Claro, esto hay que hacer análisis del suelo para ver qué es lo que le falta al suelo. Pero lo que dice este estudio es que si le agregamos estos sales minerales, harinas de rocas, por ejemplo, las poblaciones de microorganismos se multiplican más, con más cantidad. Entonces, esa es una observación súper interesante. Aparte de que va a tener más minerales, ¿verdad? Más nutrientes los cultivos. Entonces, fue una conclusión muy interesante.
Bueno, en cuanto a la conclusión de este estudio, los activados de MM representan una fuente importante de inóculo microbiano con potencial para el uso agropecuario. Las cargas microbiológicas de los grupos evaluados oscilan entre 10 a la 6 y 10 a la 8, según el tiempo transcurrido entre activación, como de las condiciones del proceso de elaboración. De esta manera, según se observó, las poblaciones y pH se ven influenciados por la utilización de aire forzado en las activaciones. Dichos activados pueden también utilizarse para la incorporación de nutrientes al sistema con la ventaja de que puede inducir la quelatación para una mejor absorción de la planta. O sea, que los MM lo que hacen es quelatar los minerales y entonces los cultivos lo absorben mucho más rápido. Otro aspecto a considerar es validar cuántas activaciones puede soportar el mismo inóculo de MM sólido inicial, sin que su aporte de inóculo y microbiano al activado disminuya de forma significativa. Entonces, lo que les comentaba, se reportan entre 3 y 4 activaciones sin problemas. El mismo M sólido lo podemos activar 3 o 4 veces y se reproducen excelentemente. Además, las diferencias observadas en los preparados con o sin aire forzado permitirá diseñar estrategias para programar las aplicaciones según el efecto deseado en el sistema de producción, ya sea para solventar necesidades en cuanto a nutrición, fitosanidad, descomposición de residuos u otros factores relacionados a los grupos funcionales. Por ejemplo, un MM líquido muy viejo que tiene más de un mes, mucho lo que queda son levaduras. Y eso, ¿para qué lo utilizamos? Las levaduras, para acelerar el compostaje, para acelerar bocachi y para aplicarlo hacia el suelo. Eso va a activar 8 microorganismos en el suelo. Pero lo que más se recomienda para sacarle el jugo a los MM es que sea fresquito, de entre los 4 días a los 22 días. Y esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. El siguiente estudio se llama Efecto del uso de microorganismos de montaña sobre el suelo con base en dos cultivos agrícolas, tesis de Steven Umaña, Universidad de Costa Rica, 2017. Entonces, dice abreviación de cada tratamiento según su tiempo de incubación en la experimentación. Tratamiento uno a los 7 días de incubación, tratamiento 2 a los 15 días, tratamiento 3 a los 22 días y tratamiento control. Observar, poner atención con el tratamiento 2 que fue el mejor, o sea, a los 15 días de activación. Entonces, observar los resultados. Dos cultivos fue culantro y espinaca y se aplicó en el fertirriego. Actividad microbiana. Cambio porcentual en la actividad microbiana con respecto al tratamiento, control tras el proceso de biofertilización del suelo y cosecha de las plantas estudiadas. Entonces tenemos en primera columna hongos, porcentaje de hongos, porcentaje de bacterias y porcentaje de actinobacterias. Podemos observar que el tratamiento 2 es el que tiene más porcentaje de hongos, 15%, porcentaje de bacterias, 100%, actinobacterias, 79%, mucho más alto que los otros dos tratamientos. Pero igual, digamos, el 1 y el 3 no son malos, o sea, igual se puede aplicar a los 4 días como a los 22 días. Siempre va a haber hongos, bacterias, actinobacterias, pero si quieres sacarle el mayor jugo a los cultivos y a los 15 días es el mejor tratamiento. Bueno, aquí algunas definiciones. El hongo, además de tener un sitio para su desarrollo, obtiene de la planta hidratos de carbono, vitaminas y agua. A cambio, el hongo proporciona a la planta minerales y otros beneficios como pueden ser protección contra organismos parásitos del suelo y resistencia a la sequía. Bacterias, microorganismos asociados con la rizósfera de las plantas facilitan crecimiento, desarrollo y funcionamiento de procesos vitales como la promoción del crecimiento de la planta, protegen plantas de agentes fitoparásitos. Por ejemplo, es el caso del nitrógeno, que algunas bacterias pueden asimilarlo del aire, y el fósforo, que algunas bacterias pueden solubilizar del suelo, con ambos casos haciéndolos disponibles para las plantas. Las actinobacterias son un filo y clase de bacterias gram positivas. La mayoría de ellas se encuentran en el suelo e incluye algunas de las más típicas formas de vida terrestre, jugando un importante rol en la descomposición de materia orgánica, como la celulosa y quitina. Estas bacterias renuevan las reservas de nutrientes en la tierra y son fundamentales en la formación de humus. Las actinobacterias, digamos, son las que uno ve en el bosque, son filamentos blancos entre las hojas. Esas son las actinobacterias.
Bueno, aquí podemos ver el gráfico respiración de suelo y podemos ver que el tratamiento 2, o sea, a los 15 días de activado, es cuando más hay respiración de suelo. Ve que interesante. Respiración de suelo, CO2, carbono, obtenido de cada tratamiento a partir de muestras de suelo tras la cosecha. Ve que interesante, o sea, cómo se relaciona el tratamiento 2 con ciertos factores como lo que es la respiración. Ahora vamos a ver aquí otro. Materia orgánica y carbono orgánico. También se analizó s- muestras de suelo y se analizó la materia orgánica y el carbono orgánico en porcentajes y podemos ver que materia orgánica, el tratamiento 2 fue el más alto, carbono orgánico, tratamiento 2 fue el más alto. Con respecto al pH del suelo, el pH que estuvo cercano a 6 fue el tratamiento 2, o sea, los 15 días de activado. Diámetro promedio de las raíces de espinaca y de culantro. Y bueno, en este caso, el tratamiento 3 en el caso de espinaca, el diámetro de raíces fue un poquito más alto que el tratamiento 2. Y el diámetro de raíz del culantro, sí, el tratamiento 2 fue mucho más alto que los demás. Igual, como les digo, el tratamiento uno y el 3 igual hay reacción, o sea, hay una activación positiva de las plantas, ¿verdad? En cuanto al ancho y largo de hojas de culantro y de la espinaca, podemos ver el ancho de la hoja del culantro, el tratamiento 2 fue el más alto, el largo de la hoja del culantro fue el que tuvo mejor porcentaje, que el tratamiento 2 también. El ancho de la hoja de la espinaca, el tratamiento 2 fue el mejor. Y el largo de la hoja de la espinaca con el tratamiento 2 fue el mejor también. Sí, le sigue importancia el de tratamiento 3 que era a los 22 días de activado. Entre 15 y 22 días es un buen tiempo para sacarle el jugo a esos MM. Eso es lo que quiere decir. En cuanto a aumento de peso seco de la espinaca y el culantro, y podemos ver que el tratamiento 2 es el que tiene 1086% de aumento del peso seco promedio de la planta de espinaca, mucho más alto que el uno y el 3. Y el peso seco de promedio en planta de culantro también fue mucho más alto que el uno y el 3. Sí se observa que entre el 2 y el 3 fueron como los mejores y luego el uno. Conclusiones, se puede concluir con las pruebas realizadas con los de los M que aumenta la complejidad del sistema agrícola de una manera eficiente, alcanzando mejores calidad de producción. La mezcla de escenarios aeróbico y anaeróbico fue exitosa en las proporciones usadas, por lo que se reafirma que el protocolo utilizado funciona de forma correcta. Se estableció que el periodo de incubación idóneo para los sinóculos es de 15 días, o sea, tratamiento 2, debido a que fue cuando se presentaron las mejores condiciones suelo-planta. Se observó un aumento de las colonias microbiológicas del suelo en todos los tratamientos, lo cual generó un aporte nutricional extra, permitió definir los parámetros de biofertilización favorables, que a su vez fueron los promotores de crecimiento de las plantas. Los MM impactaron fuertemente las variables evaluadas, lo cual permitió aumentar la biomasa y tamaño de hojas en ambos tipos de plantas. Lo anterior tiene un potencial grande de repercutir en la economía de una posible industria agrícola. Se comprobó que las actinobacterias, hongos y bacterias son componentes fundamentales para efectos de biofertilización de suelos, generando estructura y nutrientes. Estructura y nutrientes. El potencial de estos datos es que pueden permitir eliminar tiempos de recuperación de suelos. Esto debido a que al terminar la producción de suelos se encuentran en adecuadas condiciones para su uso. Ponga atención, José, para el tema de los pastos de en Guanacaste. Se observó que al aplicar los MM al suelo se generó algún tipo de agente antipatógeno que evita la presencia de plagas. Esto último tiene un potencial de generar un aporte económico en la industria agrícola, evitando el excesivo uso de químicos que a su vez perjudican el cambio climático.
Se requiere más investigación para analizar más correlación de BM cultivos. Ok, ese fue el resultado de este otro segundo estudio, una tesis, cual nos dice que las activaciones entre de 15 días a 22 días son mejores. Está el pico más alto de microorganismos a los 15 días, pero igual se recomienda aplicar ¿verdad? Según el estudio uno, aplicar desde el día 4 ya se puede empezar a hacer activaciones porque se mostró que, por ejemplo, hay muchos fijadores de nitrógeno al día 4, entonces hay que aprovechar todo eso. Y no sé si hay, don José, consultas en este primer presentación. Ya seguiría una segunda presentación que son experiencias, fotos de experiencias o contenido con las experiencias. Usted me indica, don Bueno, José. aquí tenemos a Luis Daniel que está levantando la mano. Podemos aprovechar, ya que viene, es como un cambio de tema, o no de tema, pero sí de charla. Sí, sí. Aprovechen, adelante, aprovechen, adelante. Buenas noches, compañeros del grupo, de Orlando. Buenas Eh, noches. Me surgió una duda cuando usted habló del tratamiento de la investigación en Copetarrazú, Ajá, de que trabajaban con oxigenación los microorganismos. es correcto. Y no hay una pérdida, digamos, no hay una contradicción, digamos, cuando ellos los comercializan ya en galones, ¿verdad? Para mercado, no estarían contradiciendo el proceso. Esa es una pregunta. La Sí, otra, y la otra, una duda que me surge con escuchando a don Álvaro Carmona del uso de melaza. Él decía que él tenía sus dudas con el uso de melaza, no le gustaba mucho usarla por el tema de contaminación. Nosotros hemos tenido experiencias con bagazo contaminado, ¿verdad? Por residuos de herbicidas, y ajá, entonces también me surge esa duda, ¿verdad? Sí, sí, claro. eso sería. Muchas gracias. Ok. Bueno, con respecto a lo último, el tema de la melaza, de ahí, en todo lo que son insumos para agricultura orgánica o sostenible, para los insumos, y se debe tratar en lo posible de conseguir insumos que sean lo más orgánico posible. Si se puede conseguir melaza orgánica o, ¿verdad? Jugo de caña que sea más natural, ¿verdad? Que no tenga residuo químico, eso sería lo óptimo, pero eso no es la realidad, eso no es lo que se consigue más fácil, ¿verdad? Aquí el que más eh, vende melaza, por ejemplo, en Costa Rica es la Dos Pinos, que son cantidades grandes, ¿verdad? Es donde más se consigue y habría que ver en qué condiciones están. Hay otras personas que recomiendan, por ejemplo, pero eso requiere más trabajo, calentarlo a 80 grados, ¿verdad? Para quitarle algunas, yo creo que quitarle un poco levaduras, pero ahí no sé. Este, yo lo que he visto en las experiencias que igual, o sea, los productores que lo utilizan así, la melaza comercial, funciona bien, o sea, no hemos visto efectos negativos, por dicha. Con el otro tema de Copetarrazú, sí, el asunto es que, digamos, si las fincas lo manejan abierto, el tema es que hay un gran riesgo de contaminación y sobre todo por penicillium. Eso lo hemos visto cuando se dejan estañones abiertos, hay que estarlo moviendo todos los días, entonces requiere más trabajo, o si no, ponerle una bomba de pecera que consume electricidad, ¿verdad? Vimos que conforme los días se hace más alcalino, y eso también crea un riesgo de contaminación. Y cierto, desaparecen lo que es los lactobacilos, y me acuerdo que el otro grupo funcional que también tienden a bajar. El tema de Copetarrazú es que ellos lo tienen como un laboratorio, entonces hay mucha inocuidad, entonces hay cero contaminación. Ellos sí lo envasan en recipientes cerrados y entonces ahí depende de los días que esté ahí guardado, habría que ver, ¿verdad? Porque sí, hay gente que dice que sí tiene buena
que le funcionan bien, otros dicen que no les funcionan tan bien. Entonces, probablemente ese microorganismo de Copetrazoa ahí guardado mucho tiempo, habría que revisar, hacerle un análisis para ver si esos microorganismos están vivos, ¿verdad? Probablemente muchos no estén vivos. Ujú, Entonces, y mi recomendación para costos, para reducir costos y todo es mejor hacerlos en la propia finca y activarlos, ¿verdad? En estos periodos cortos, que no pase un mes. Es si le quieren sacar el jugo ujú, a esos microorganismos. ujú. También con el tema del olor, ya después de un mes se contaminan y agarran mal olor. En cambio, fresquitos, el olor es el olor a chicha, es otra cosa, es otro nivel. ¿Alguna otra? Bueno, adelante, Rolando, con la siguiente charla. Ok. Ok, básicamente este es más bonito porque básicamente son fotografías de experiencias en la región, en cultivos agrícolas y pecuarios de de todos estos años. Entonces, el objetivo es mostrar a los participantes algunas experiencias de productores de la región central oriental de Costa Rica en la aplicación de bioinsumos. Podemos ver en las imágenes, mujeres haciendo Ujú. MM o Bocachi, no sé, no recuerdo. Y a la derecha son unos niños de una escuela Tupurrique elaborando sus biensumos. Hicieron MM, hicieron Bocachi, hicieron compost, luego hicieron una huerta y lo aplicaron y cosecharon. Entonces, eso fue una Estamos bonita viendo experiencia. a ver, ¿ya estás presentando alguna imagen? Sí, no estoy compartiendo. No, estoy viendo Ok, ah, a ver, la, la, la presentación, pero en modo de edición. muy bien. ¿Qué pasó? Entonces, selecciona la que es y le das compartir. Ahí no se ve. No, señor, no se ha movido. No. Vamos a Voy a parar el share y lo vuelvo a subir a ver. Sí, y lo vuelve a abrir. Sí. Ahora, Ahora sí. Dale modo presentación para que se amplíe. ahora sí. Listo, perfecto. Ok, les decía que ahí podemos ver fotos de mujeres haciendo MM o bocachi, no sé, no recuerdo, para explicar que realmente son cosas muy sencillas de hacer, ¿verdad? Y a la derecha unos niños de una escuela de Tucurrique elaborando sus propios insumos. Ellos hicieron todo el proceso, recoger microorganismos del bosque, hicieron líquido, sólido, compost, bocachi, luego una huerta y aplicaron los insumos en la huerta y cosecharon y todo, a todo el proceso. Todo fue muy bonito. Y bueno, recordar que los insumos son productos elaborados a partir de organismos benéficos como insectos, hongos, bacterias, levaduras, o bien extractos de plantas complementados con minerales, como son los sulfatos, materia orgánica o rocas molidas, como fuentes de nutrientes. Ese gráfico lo que mostramos es un resumen, digamos, de los talleres o cursos que se dan en el ministerio, que son la recolección de microorganismos de montaña que sean nativos, lo más cerca ahí de la finca, eso es lo que está adaptado a la altura, al clima, temperatura, y luego se hace MM sólido, luego se activa el MM líquido, y una vez que tiene MM líquido se elabora un orgánico como el bocachi, y biofertilizantes a base de sal y minerales, y también repelentes naturales y activadores de crecimiento a base de plantas y hierbas que hay en la misma finca. Y también se hacen el- el- productos a base de minerales como es el sulfocalcio, como es el cardo bordalés también, que es otra línea a base de minerales.
recordar, bueno, hay toda una base científica de los EM, que es Teru Higa, que lo descubrió en los años 80, y fue por casualidad, él estaba analizando unos microorganismos, se le cayeron al jardín y al tiempo observó que hubo un mejor crecimiento donde había caído esos líquidos. Y así nació la marca M, microorganismos eficientes, que más o menos en el mercado anda $50, $60 un galón de M, mientras que un microorganismos de montaña, anda en 4 centavos por galón, o sea, ni comparado el costo. Y esto mismo, digamos, cuando yo fui a Japón en 2012, fue los mismos pequeños productores de Japón que nos explicaron este tema, ¿verdad? Que ellos vieron que los microorganismos nativos de su propio bosque eran mucho más eficientes, trabajaban mejor y eran de un bajo costo que los EM de otro japonés, que era el doctor Teruhiga. Pero lo importante de Teruhiga es que él tiene toda una base científica de las dosis, recetas de los EM, lo cual perfectamente yo me basé en eso para hacer recetas con el MM y igual funciona. Entonces, esa es toda una base científica que él, en base a estudios que él realizó, eh, podemos aplicar esas recetas con el caso de los MM. Entonces, ahí tenemos una importante reducción de costos bastante significativa, $50 versus 4 centavos de dólar del galón. Usos de los microorganismos de montaña, bueno, se aplica al suelo y al follaje en cultivos de 1 a 2 litros por bomba, para eliminar moscas y mal olor en granjas, se limpieza de lagunas, tanques sépticos, tuberías, limpieza de plástico y mallas de antidáfidos en invernaderos, para elaboración de biofertilizantes, repelentes, pegas naturales, compost y bocachi, acelera enraizamiento y floración en frutales, ya que ellos tienen muchas vitaminas, hormonas, ácidos úmicos, que hace que aceleren esas raíces y floración en frutales. Mejora la digestión en rumiantes y la flora intestinal. Se usa en el agua y en los alimentos. Se aplica en peces, en acuicultura y limpieza de lagos. Para el control de moho en paredes y también se ha visto que alarga la vida de obras en cemento. O sea, los MM se va a mezclar con cemento y ese cemento, esas obras van a durar más años. En caso de, bueno, para limpiar aguas, por ejemplo, están las famosas bolas de barro con EM o MM. Simplemente se hacen bolas de arcilla, se le aplica melaza con MM, se deja activando unos 5 o 6 días, que se pongan esas bolas de arcilla todas blanquitas, llenas de microorganismos, y luego esto se aplica al agua de más o menos una bolita de barro por metro cuadrado de agua, metro cúbico. Él va a empezar a soltar todos esos microorganismos, se van a comerse la materia orgánica que existe en el agua y entonces le va a hacer más limpia esas aguas. Esto mucho se está haciendo con municipalidades y con escuelas y colegios en Costa Rica. La primera experiencia fue después de regresar del curso de Japón en 2012, hicimos un curso en Llano Grande de septiembre a diciembre de 2012. En el 2012, en esta finca, José Miguel Sanabria en Llano Grande, sembraba papa, entonces se elaboró el primer MM después del curso del regreso a Japón. Él lo aplicó en papa, tuvo un rendimiento de 29 toneladas por hectárea, variedad floresta, bajó el costo un 30%, debido a que el ciclo fue más corto, se logró unos 22 días, según el productor. Bueno, la foto de abajo no se mira bien, pero ahí hay un papal convencional a la par de don José Miguel, el cual quedó pequeño, ¿verdad? Porque era un verano muy largo. Este, Estaba el suelo muy seco, ¿verdad? Era papal convencional. Mientras que podemos ver las papas de José Miguel, excelente calidad, libre de polillas. Cuando él estaba cosechando, el suelo estaba húmedo, entonces muy interesante, o sea,
el efecto de los MM en el suelo, lo mantiene más húmedo en el suelo. José Miguel dijo que la salud de la planta mayor, que ya que minimiza la quema por hongos dañinos, el proceso de desarrollo de la planta es mucho mejor, se adelantó unos 22 días del ciclo, lo que redujo el gasto de mantenimiento. Entonces, ahí en esta primera experiencia observamos que realmente los MM funcionaban y tenían un efecto en los cultivos. Y entonces, ya en el 2013 empezamos a dar capacitaciones en las 12 agencias de extensión de mi región, capacitando a los extensionistas y a grupos de productores. Aquí podemos ver en noviembre de 2014 una aplicación de fresa, bueno, a la izquierda fresa sin MM y a la derecha fresa con MM. No sé si pueden ver la diferencia, ¿verdad? Sin MM es más opaco, menos frutos. A la derecha la hoja es un brillo característico, un verdor, un brillo y más frutos. Esta fue una experiencia de una productora de Llano Grande que ella hizo la prueba. Luego empezamos, en 2015 hicimos un curso en la zona de Los Santos, Copey de Dota, y ahí hay mucha siembra de café, aguacate, frutales de altura, manzana, ganadería leche también. Había mucho problema con el tema de aguacate Hass. Ve a la izquierda, la foto a la izquierda, árboles amarillentos, secos como para cortarlos y hacer leña. Y no era que no se aplicaba nada, ahí se aplicaban fertilizantes, abonos orgánicos, también se aplicaban, pero los MM todavía esa tecnología no lo conocían ni los insumos. Y después de aplicaciones, como después de un año de estar aplicando MM y insumos, a la derecha pueden ver el estado de los árboles totalmente verdes, es la misma finca. Y hoy en día pueden visitar esa finca en Copey, pueden verlo con sus propios ojos. En algún momento, este productor está ahora en Canadá, el hermano es el que ve la finca, pero él es el que hace las presentaciones. Le estoy pidiendo que en algún momento presente su experiencia porque es muy interesante. Él llevaba costos de antes y después, y cómo él se intoxicaba antes con los químicos, ya después, ¿no? Lo que ellos hacen, sus propias recetas de insumos. Este es otro grupo de unas muchachas de Tarrazú y hicieron unas terrazas para montar un invernadero que les financió el Ministerio de Agricultura y ahí sembraron hortalizas. Pero toda la capa buena orgánica la quitaron con tractor y elaboraron bioinsumos con la ayuda del extensionista, pero no lo estaban aplicando. Cuando nosotros, 9 de junio de 2015 llegamos, estaba los cultivos muy amarillentos, muy pequeños, eh, le faltaba mucha materia orgánica, mucha nutrición a ese suelo y no tenían para controlar plagas en el invernadero. Entonces, ese día hicimos MM, no, les dijimos que aplicaran los MM y también que elaboraran un repelente de MS que llamamos M5, que es a base de ajo, chile, jengibre y otras cosas, y reina la noche, que es una flor, para controlar plagas. Después de 3 semanas regresamos, la foto a la derecha, y podemos ver, observar el verdor, el crecimiento acelerado del apio, del chile, y una foto a la derecha, se observa una muchacha ahí, una cosecha de chile dulce de una excelente calidad, y, o sea, al antes y después fue realmente significativo. Este señor Álvaro Torres de Copey de Dota, este es 2015, y manzana, variedad Ana, ciruela a la derecha. Esto fue después de aplicar 6 meses de aplicar bioinsumos en la finca. Él dice que redujo costos en más o menos un 60% de sus costos. Lo primero que hizo fue eliminar el herbicida porque estaba matando todo su suelo. Y ahora actualmente él lo que se realiza son chapias como tobaña y aplica los bioinsumos que él mismo elabora. Y también en invierno, en época lluviosa, hay mucho problema de hongos. Entonces él también se ayuda con una maquinita de ozono. Entonces, aplica ozono al agua y por medio de fertirriego aplica, es una molécula más de oxígeno que va al agua y eso lo que hace es desinfectar
de exceso de hongos en los cultivos. Después de que aplica los hongos por el riego, le aplica los microorganismos y los biofertilizantes para meterle más, para darle vida a ese suelo, ¿verdad? No sé, por el ozono se limpia un poco. Entonces, es muy interesante. Tiene una maquinita pequeña y una grande de ozono. Le costó como 12 millones de Costa Rica, no sé, son como $20,000, ¿no? En Copey de Ota, bueno, esta es una finca orgánica manantial que tiene su propia fábrica, elaboran sus propios bioinsumos y también algunos bioinsumos los compran también porque y tienen mucho cultivo, tienen como 60 cultivos orgánicos, entonces tienen un mercado que venden directamente en ferias y también venta directa. Y es un ejemplo de rentabilidad, o sea, estos productos, aparte de ser naturales, son muy rentables. Ellos empezaron con un invernadero y actualmente tienen como 10 invernaderos a base de financiamiento del- de la Banca Nacional en Costa Rica. Fueron poco a poco creciendo, pasando de un invernadero a otro, con la misma rentabilidad de las ventas que ellos hacían o hacen, ¿verdad? Y es una venta directa en ferias de orgánicas de Costa Rica. Un poquito de costos. Yo hice un estudio de costos de aguacate Hass convencional versus con uso de insumos. Un costo promedio sostenible de 420,000 colones por hectárea en insumos elaborados por ellos. Mientras que un costo convencional, o sea, usando agroquímicos, de 1,400,000, lo cual refleja un ahorro en colones por hectárea de 980,000 colones. Son como $2,000 de ahorro por hectárea, elaborando sus propios insumos. O sea, un ahorro de un 70% en promedio en este estudio caso de estos cuatro productores de la zona de Los Santos. Con otras ventajas, mejor calidad de fruta, fruta limpia, sin químicos, sin residuos, mejor salud de los trabajadores. Esto es muy importante porque ellos mismos me decían que como son árboles, todo el químico les caía encima y tenían que estar con fuerte cada rato visitando al médico porque tenían alergias muy fuertes, ¿verdad? Porque son químicos muy graves que se usan ahí. Entonces, y el tema salud les cambió totalmente. Otro, otra comparación, por ejemplo, un fertilizante químico anda de 35,000 a 40,000 colones por quintal, mientras que un bocachi, que es un abono fermentado orgánico, y tiene un costo promedio aquí en Costa Rica de 5,000 colones por quintal, o sea, vea la diferencia. Aparte del mejoramiento del suelo que estamos haciendo con Bocachi, hacer un abono orgánico, una enmienda. Un fungicida químico anda entre 2,000 a 32,000 colones por litro o kilo, mientras que un sulfocalcio, ¿verdad? Que es a base de cal y azufre, anda en 150 colones por litro. Entonces la diferencia es abismal y aparte es un producto más natural, preventivo. Bueno, imágenes de árboles recuperados de aguacate a la izquierda, José Elizondo, Finca Elman, Finca Integral Elman en Copey de Dota y Manzana Nacional, árboles se ven bastante sanos a la derecha, todo con bioinsumos hechos por ellos mismos, con sus propias recetas. Francisco Fallas, aguacate Hass, vemos él usa sus propios bioinsumos, podemos ver la calidad de fruta limpia. Y también él aplica los microorganismos para esta fruta que él ralea, la fruta más pequeña, él la quita, la deja ahí y se le aplica microorganismos y entonces se ven esos organismos blancos, microorganismos blancos que están descomponiendo esa materia orgánica y haciendo disponibles sus nutrientes a la misma aguacate, que nada se desperdicia. Y una de las primeras biofábricas que se hizo en la zona de Los Santos fue en 2015, Osvaldo Rodríguez. Aquí hicimos los primeros talleres en 2015 y
Y esta es una sala de empaque de frutas y ahí mismo él tiene los estañones donde tiene diferentes violes, los MM y violes y su calcio también hace para controlar las plagas. A la derecha árboles de aguacate recuperados también porque este es a la par de un río y este río se sale y lava toda la materia orgánica, aparte que es un suelo arenoso, no retiene nutrientes, entonces él tiene que estar aplicando mucha materia orgánica y violes para obtener buena calidad. Él era, digamos, él era convencional, luego se hizo sostenible y actualmente él tiene 2 hectáreas de frutas orgánicas. Ya es certificado orgánico y lo bonito es que yo lo vi, creció con nosotros, ¿verdad? Hicimos el primer taller ahí y fue creciendo, pasándose a sostenible y ahora es fruta orgánica que él mismo entrega venta directa desde Dota, va a la capital y él lo vende directamente. Entonces, eso aumenta su rentabilidad al tener una venta directa, ¿no? Porque aquí el porcentaje de los intermediarios es demasiado alto. Esto es Francisco Elizondo en León Cortés, donde vemos la calidad de los árboles de aguacate totalmente sanos y con sus propios, también la elaboración de propios insumos. Y lo que queremos ver, como la foto de la derecha, esos honguitos blancos ahí en las raíces de los árboles de aguacate que se estén reproduciendo, descomponiendo esa materia orgánica, haciendo disponibles los nutrientes a los cultivos. Eso es lo que queremos, que mantenga sanas esas raíces, como lo dice don Álvaro Carmona también con el tema de la palma. Y caso de café, estos son fotos de señor Manuel Mesa, Flor de Paraíso. Es un café de 3 años, la sanidad, la producción. Él aplica sulfocálcico y biol también, aplica un biol con tierra de hormigas, que eso tiene muchos nutrientes. Y café de 3 y 4 años de Manuel Mesa. Y vemos ver la sanidad de las plantas, el tamaño de las plantas, ¿verdad? Con una corta edad de plantación. Y vemos la cosecha de Manuel Mesa también. Aquí vemos café verde, ya café maduro, excelente calidad. Y este es otro señor, Eliezer Navarro, en Frailes Desamparados. También él aplica bioinsumos que les enseñamos en unos talleres que hicimos en Frailes. Vemos la sanidad de las hojas y también los frutos, la cosecha, junto a la derecha. Esta es la maduración de Eliezer Navarro, aquí, café totalmente maduro porque eso mejora la calidad de taza, ¿verdad? Y aquí hay muchos productores que buscan taza a la excelencia, incluso tenemos en la zona de Los Santos, siempre entre los 10 primeros lugares siempre salen las tazas a la excelencia en Costa Rica, también ayudado con todos estos productos. Y este señor Ureña en, en Dota Centro tiene un micro beneficio de café, tiene su pequeña biofábrica y produce excelente calidad de café. Podemos ver cómo él mismo la procesa y él mismo lo empaca y vieran qué calidad de café, o sea, de los mejores cafés que he probado yo. O sea, cualquier cantidad de microbeneficios ecológicos de café hay en la zona de Los Santos. También eso otro, fue otro proyecto con el BIT y el Ministerio de Agricultura en 2006 o 2010. Y había un compañero que era experto, era colombiano, Tico colombiano, y él se trajo la tecnología de los microbeneficios ecológicos de café de Colombia y lo puso a disposición en Costa Rica y ahí creció mucho. Pasamos como de 6 microbeneficios a más de 100 en la zona y también relacionados con calidad y también con el uso de bioinsumos. Estos microbeneficios ecológicos casi no usan agua, casi en seco es. La cascarilla del café se usa para los hornos, que son ecológicos. Entonces ya no se usa leña, se usa muy poco leña, solo para como arrancar los hornos y después se usa la cascarilla. O sea, ahora no se desperdicia nada, todo se utiliza en la misma finca, eso se llama economía circular.
Aplicación de MM en lecherías, esto es Santa Cruz de Turrialba 2020, se usa para el compostaje, para alimentación animal, para el control de moscas, limpieza de invernaderos, aplicación en pastos. Podemos ver este tipo de invernaderos, estos fueron proyectos del MAC financiados con Comisión de Emergencias de Costa Rica. Después de los temporales se perdieron muchos pastizales. Bueno, muchas cosas se perdieron, pero mucho de ello fue los pastizales en Turrialba por las inundaciones, pero también por la ceniza del volcán Turrialba. Entonces, se hacían proyectos con la Comisión de Emergencias y lo que se le dieron fue proyectos preventivos, o sea, invernaderos para prevenir que la ceniza caiga, ahí duermen los animales y todas las excretas se recogen y se hace abonos orgánicos. Entonces, todo eso se aplica a los pastos, entonces hay reducción de fertilizantes químicos a los pastos. Entonces, por otro lado, es ganar, ganar. Aquí otro invernadero, esto es cerca del volcán, en Oriamuno, en Cartago, cerca del volcán Irazú. Y este es otro invernadero de abono orgánico donde se aplican MM. Podemos ver la limpieza, se ve muy sanidad, ahí no hay moscas. Interesante esta foto de este pasto, ahí en Oriamuno, en mayo 2024. No había llovido, no había caído una gota de noviembre. Desde noviembre de 2023 no había caído agua, pero estos suelos se aplica mucho abono orgánico de estos, de la uñiga de las vacas. Y vean la calidad de pastos que había ahí en mayo de 2024. Esta misma finca producen papa también. Ellos aplican los abonos orgánicos de esta misma lechería. Vemos la calidad, la sanidad de estos papales, ¿verdad? A ellos también se les enseñaron a hacer lactobacilos, lo cual ellos dicen que le han dado excelentes resultados para el control de hongos en papa. Y bueno, esta es la biofábrica Finca Elmo en Copey de Dota. Igual es un ejemplo, digamos, de muchas que hay así. Lo que se ocupa es un simple galerón, un techo y estañones, ¿verdad? Estañones usados, ni siquiera tienen que ser nuevos, son estañones usados, ya que los nuevos son bastante costosos. Se usan estañones usados y los cuales tienen una larga vida, pichingas, estañones de todos tamaños. Y esta biofábrica de esta finca, Finca Elmon, elabora sus propias recetas con lo que hay en la finca. Con todas las plantas que hay en la finca, ellos elaboran sus propios insumos con unos costos bajísimos. También tienen lechería, entonces producen lombricompost, tienen biodigestor, en todos los lixiviados del biodigestor va a los frutales y de todo le dan vuelta. Ahora no se desperdicia nada y han diversificado, ahora tienen otros cultivos, además de lechería y frutales. Y para terminar, en todos estos años, desde 2012, podemos ver una reducción de costos, mayor rendimiento y mejor calidad de los cultivos. Hay infinidad de artículos escritos en revistas, periódicos, videos y bioinsumos, lo cual cuando yo empecé en el 2012 no había nada sobre bioinsumos. Lo que sí había, digamos, una base científica o una base, digamos, de capacitaciones de Restrepo, había la base científica de Teruo Higa, el japonés, con el tema de los CM, eso sí había, pero así la palabra bioinsumo no se usaba en esas épocas, sino agricultura orgánica, ¿verdad? Pero en sí la palabra bioinsumos tomó fuerza en estos últimos años. Ha habido un aumento de fincas orgánicas y sostenibles en la región de nosotros, al menos. En un programa Bandera Azul Ecológica es un galardón que el ministerio ofrece de forma gratuita. Pasamos de 8 fincas a 167 fincas con galardón en el 2023. Entonces, este es un galardón que lo que dice es que esas fincas están cuidando el agua, están cuidando el suelo, que hay mejor manejo del animal, que están usando menos electricidad, menos combustible, y por ahí, que son fincas más, digamos, más sostenibles. Nada más, decirles que el cambio es posible. Muchísimas gracias. Y con esta foto de niños doy les abro la palabra ahí
cualquier duda, comentarios, estamos a la orden. Espero que les haya agradado la presentación. Seguramente que sí, Rolando. Muchísimas gracias. Señores, ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, abran sus micrófonos. Los que quieren abrir su cámara, levanten la mano y adelante. A mí me ha impactado, Rolando, los resultados, como en el caso de las jóvenes que estaban produciendo hortalizas por las fechas que vi en la diapositiva, en un mes habían impactado completamente el desempeño del apio. ¿Qué me comentás ahí adicional? ¿De cuál me decís? De la segundo estudio. Sí, no, el primer estudio. Bueno, el primer estudio era de las activaciones del MM y el segundo era sobre la aplicación en cultivos según los días de activación, que los mejores resultados fueron a 15, 22 días de activado. Sí, En tema de culantro y culantro y apio, yo creo que era. sí, culantro y apio, exactamente. Sí, 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 sí. No, ese lo hicieron en dos cultivos, digamos, pero yo lo he visto, lo vi en aguacate, increíble, o sea, en aguacate fue, o sea, los árboles amarillentos, listos para leña, o sea, y el mismo productor, vieras que no lo dejan de agradecer a uno, o sea, dice, aquí está la finca, es como suya, usted entra cuando usted quiera, o sea, yo voy ahí, a veces me da pena porque me regalan sacos de lombricompost y todo, ¿verdad? Que tiene su costo y Sí, ellos siempre bien agradecidos, ¿verdad? claro. Y así lo he Muy visto, o bien. sea, en café, en todos los cultivos, en pastos. En realidad, esa experiencia son apenas una muestra, ¿verdad? Y también lo he visto no solo de Costa Rica, sino que aquí nos pasan, ¿verdad? Experiencias de Bolivia, de Perú. Bueno, aquí tenemos amigos de Perú y de Bolivia, ¿verdad? Don Carlos, don Omar, y que me han encantado las experiencias de ellos. Hay otra colega, es becaria de JICA, que es de Bolivia, que también empezó a capacitar gente recién llegada, y entonces me consultaba mucho y, digamos, fui como el maestro de ella y obtuvo grandes resultados. Por ejemplo, ahora lo que está haciendo Carlos ahí en Bolivia con el tema de la uva está súper interesante. Que Sí, hay que invitarlo a que nos dé una charla de esa experiencia de uva. sí. Rolando, Es, Dale, ¿quién buenas me habla? noches, Rolando. José Franco, acá, Costa Rica. Mucho gusto. Ah, todo bien, mucho gusto. Sí, una consulta dentro de esos violes que usted aplica, usted ha incorporado, digamos, por ejemplo, las algas o los extractos de pescado y si ha visto alguna diferencia, hacía como cuando uno adiciona minerales, se mejoran ciertas Claro, cosas en el viol, ok, que si ha tenido alguna experiencia en ese sentido. claro, claro. Ok, aclaro que no tanto yo, ¿verdad? Son los productores, ¿verdad? Ok, sí, sí, Yo claro. soy, yo digamos, yo estoy en una labor de capacitar a extensionistas. En Ok, un ok. principio yo capacitaba a extensionistas y productores. Ahora no me permiten capacitar productores. Ahora capacito solo extensionistas nuevos que entran y ellos capacitan ahora a productores. Estoy como en otra labor ahí. Ok, Y he tenido mis propias experiencias con una huerta aquí familiar, ¿verdad? Pero eso casi no le aplico nada. Básicamente es como agricultura natural y igual veo grandes resultados. Pero sí, digamos, los productores me comentan. Ellos que le aplican algas, que le aplican, esos son fuentes de aminoácidos, las algas, fuentes de nitrógeno. Y sí, son muy buenos resultados. Digamos, un biol, entre más usted le ponga cositas, y va a haber mejores resultados, porque va a haber más minerales, ¿verdad? Más hormonas, más vitaminas,
más de todo, más bueno de todo. Entonces los resultados se ven muy rápido. Ok, correcto, sí, sí, sí. Sí, el caso pescado, por ejemplo, de pescado yo sí he hecho varios yo he hecho muchos fermentos de pescado, es una fuente de aminoácidos, se lo he aplicado a los frutales, a las hortalizas, digamos, en caso de frutales, en pocos días yo veo esa brotación de hojas nuevas, ¿verdad? Es increíble, rotación de raíces, de hojas nuevas, de flores, ¿verdad? Los aminoácidos. He visto productores que lo producen a cantidades de estañones en grande, por ejemplo, en Frailes tenemos un productor que produce aminoácidos, pero a base de frutas. Incluso le incorpora miel de abeja y lo vende como 8.000 el galón porque le mete un insumo, en lugar de melaza le echa miel de abeja. Entonces es un azúcar muy de alto valor, ¿verdad? Ok, ok. Pero él tiene como agroturismo, recibe productores y les enseña el café, que él aplica esos aminoácidos a base de frutas y los resultados, o sea, vieran ese café que da gusto. Y él tiene aguacate, resulta que el aguacate no él está manejando de forma convencional. Y digo, ¿por cómo usted maneja el café así y el aguacate está aplicando agroquímicos? Y después él hizo el cambio y dice que está feliz, ¿verdad? Correcto, sí. Precisamente ayer andaba visitando a un productor porque hace unas 3 semanas atrás me había dicho que ellos están importando anturios, reproduciendo y vendiéndolos acá. Y Ujú. me decía que una de las variedades estaba muy quedada en floración. Y Ah, entonces hicimos unas pruebas aplicando el extracto de pescado, dentro de ujú. todo. Y ayer que pasé, ahí un momento, me estaba enseñando el encargado de finca que había aumentado la floración significativamente a como venía, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces de ahí, y escuchando a Carlos Abecasis un poco en sus cosas, él igual habla de que él incorpora el pescado, las Ujú. algas, los ácidos Ah, ómicos, más toda la microbiología, ¿verdad? Y exacto. minerales. Entonces, por Minerales. eso. Entonces creo que esto nos está abriendo puertas a otras cosas, Uh, ¿verdad? mucho, mucho. Definitivamente. Sí. Y por ejemplo, Yadán, el tema de Yadán, él utiliza todo lo que son residuos de frutas de la misma finca, frutas o hojas de los mismos Correcto, cultivos, correcto. y hace biofertilizantes con los mismos, ¿verdad? Con los mismos residuos de las mismas plantas. Incluso no usa melaza, ¿verdad? Es solo en Mm, agua. Que eso ahí el problema es que el olor, ¿verdad? Tiende a ponerse más fuerte, ¿verdad? En cambio la correcto. melaza le da un mejor olor, ¿verdad? Realmente. Ok, ok, perfecto. Ok, te agradezco la Ah, con mucho gusto, igualmente. muy, muy Excelente buena, charla. Muchas pura gracias por ayuda. esa información. Sí, sí, sí. Claro, estamos a la orden. No sé, ¿alguien más quiere comentar o quejarse? No, hemos recibido, por ejemplo, otros becarios de Cuba también que aplicó microorganismos en temas de enfermedades en gallinas. Y si viera que yo controlé unas enfermedades que tenían las gallinas, no sé qué, utilizando los MM. Entonces son cosas que a uno le sorprenden, ¿verdad? Qué vacilón, ¿verdad? Ya, ya. Sí, es interesante eso y a mí me comienza a interesar cada vez más el uso en ganadería, ¿no? Bueno, aquí está Luis Ah, Daniel con la mano levantada. Adelante, aprovechemos. Rolando, bueno, ahora que ven el tema de ganadería, eh, yo lo uso a un 10% en ganadería de líquido, ¿verdad? Eh, en el agua. ajá, Y 10%, bastante sí, altillo, y digamos, no te sí, da digamos, diarrea, ¿no? no, no, digamos, 100 litros de agua le echo 10 litros Ajá. de MM y me ha estado trabajando bien, ¿verdad? Sí, es que Eh, según Terugiga, se debe usar al 1%, pero y sí, después seguirlo subiendo ahí conforme. Pero sí, no, si te ha dado bien, está bien. sí, 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 yo primero empecé a usarlo sólido, pero cuesta más, con el grano cuesta más, digamos, hay que hacer la mezcla no queda ya tan uniforme. Entonces, este, una duda que siempre me ha surgido
Rolando, es, por ejemplo, el caso de Henry Guerrero lo vi, que él usa los CM eficientes, ¿verdad? Traídos de Japón y los CMM que él hace. Y siempre me ha surgido esa duda, digamos, de cuál es la diferencia, digamos, de uno y de otro. Bueno, mira, los mismos productores de Japón nos decían que para ellos los mejores resultados era con los microorganismos nativos de ellos, ¿verdad? Elaborados por ellos mismos en los cultivos. El caso de los CM aquí, digamos, en Costa Rica se empezaban a usar más que todo para controlar olores en las granjas. Ese era el uso que se daba más aquí en Costa Rica con el ICE. El ICE los compraba, los CM, y se usaba ahí en las lecherías, en las granjas, y para controlar las lagunas de oxidación, ¿verdad? Se les echaba EM para el compostaje también. Pero digamos, en los cultivos, lo que yo he visto es que igual, eso fue con el mismo curso en el 2012, los mismos productores, pequeños productores de Japón decían que para ellos los mejores resultados en cultivos era con MM, o sea, producidos por ellos con los bosques cercanos a las fincas. Ujú. Y no, Habría que hacer una comparación, ¿verdad? Habría que hacer alguien que hagan, ¿verdad? Un experimento de M versus MM en un cultivo, ¿verdad? Activado de forma similar, ¿verdad? A ver qué interesante, ¿verdad? Sería un bonito Ujú. experimento, ¿verdad? no, sí, sí, no, muchas gracias, Rolando, más bien le agradezco y quedó a la medida el taller porque mañana tengo que dar un tallercito de uso de microorganismos, un proyecto que vamos a iniciar con la Municipalidad de San Ramón, aquí en Ah, Costa Rica. excelente. Entonces, vamos a hablar Eh, sobre microorganismos. Muchas Quedó, gracias, Luis Daniel. Luis Daniel es el papá de los tomates, es un gran productor de tomate aquí en Costa Rica. Es el que elabora uno de los mejores bocaches para mí. Lástima que no lo tengo cerca, porque no, yo le estaría comprando ahí para la huerta. Ya que tiene su propia gallinaza y tiene sus minerales, entonces se le facilita, digamos, el término de costos, porque tiene todo ahí cerquita, ¿verdad, Luis Daniel? Y vende a sí, gracias. un precio bastante barato aquí en Costa Rica, el saco de bocachi. Sí, sí, gracias a Dios hemos logrado. Eh, sí, una vez hemos tomado con suerte, hemos coincidido con alguna gente, como el caso suyo, Alan Chavarría, y una gente que nos ha apoyado en la experiencia, ¿verdad? Y eso tratamos de inculcarlo a los nuevos productores, ¿verdad? De trabajar sobre eso. La ventaja es que tenemos la experiencia, digamos, de trabajar nosotros en campo también, ¿verdad? Y irlo poniendo en práctica lo que elaboramos y entonces tratando de mejorar todo. Y realmente nos hemos dado cuenta que el uso de microorganismos en suelo es extraordinario, ¿verdad? Y, y hemos, digamos, en el caso mío, yo he venido usando los tres estados, me gusta mezclar los tres estados, digamos, cuando usted tiene más hongos, cuando tiene más bacterias, cuando tiene más levaduras, digamos, como para hacer un control más efectivo en tipos de enfermedades. Ujú. Y cuando usted habla sobre ese estudio de la Universidad de Costa Rica, nos aclara y nos reafirma más esos conceptos, ¿verdad? Y más bien, muchas gracias Ok. por, Con mucho por, gusto. A la orden, Luis. Muy bien, Rolando, si no tenemos más participación, entonces yo quiero agradecerle a usted haber compartido estas experiencias tan valiosas y agradecer a los participantes, avisar que esta noche yo trataré de editar el video y ya mañana lo vamos a subir al canal RRG más y les voy a pasar el vínculo en el grupo. Si Ok. quiere se Perfecto, despide, don Rolando, adelante. Y ya comentar algo, José, Sí, ¿no? perdón, no, que por mi parte agradecer a don José María por todo ese esfuerzo que hace siempre con los conferencistas y con nosotros, ¿verdad? Todo ese esfuerzo, sí, pues espero que algún día se lo podamos recompensar, ¿verdad? Pero definitivamente, Muchas igual que gracias, José. usted y Freddy en Agricultura Caribe y toda esta gente, ¿verdad? Que Sí. nos enlazan, Ujú, ujú. definitivamente es una gran ayuda, ¿verdad? Y Bueno, muchas entonces, gracias, Rolando, nuevamente.
Muchísimas gracias por sus palabras y ahí estamos y ahí nos estamos viendo. Yo sé que ahí nos vamos a estar Perfecto. viendo en otros. Muy bien, gracias y Ok, aplausos para ti, perfecto. Rolando. Ok, Buenas noches a Muchas todos. gracias. buenas Ok, noches. Hasta buenas luego. noches, hasta luego.